La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, que usted ya sabe, ¿no? Que en este espacio único de la televisión argentina estamos tratando de mostrarle desde hace ya más de 10 años, ¿no? Cómo hacen los maquiavelitos, cómo hacen esos asesores de políticos, de empresarios, de empresas y de marcas que logran que usted un día cambie de opinión y ni siquiera se dé cuenta por qué ni cómo. En esta hora de Maquiavelo, bueno, saludo a todos y a todas, porque vamos a tratar de analizar un poco el discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con una pregunta que nos hacemos todos los días. Tenemos uno o dos discursos de Cristina. Es más, hasta lo que sería la comunicación interna, o sea, hacia su gabinete, su equipo, Cristina la hace a través de discursos, ¿no? Como recordemos cuando hace poco lo mandó al senador Aníbal Fernández a ponerse un bonete e ir a cambiar sus dólares en primera fila. Y la pregunta que nos hacemos, ¿es una buena estrategia o quizás es uno de los motivos por los cuales Cristina Fernández de Kirchner está bajando en estos momentos en imagen? Pero antes de empezar el programa, yo le anticipo que vamos a tener varias encuestas y por eso se tiene que quedar en esta hora de Maquiavelo. Vamos a estudiar si la opinión pública está a favor de una reforma constitucional, un tema que por ahora quedó en un paréntesis, pero está ahí, latente. Vamos a ver qué opina la gente del tema corrupción y de la justicia, tema central en la Argentina, en un país en donde, por ejemplo, el famoso Antonini Wilson finalmente quedó libre de culpa y cargo y hasta está pidiendo su plata de vuelta de su famosa valija, en donde una empresa, por ejemplo, como Skanska, que admitió su culpa, en presuntos sobornos, la justicia falló que no hubo tales sobornos, habiendo una empresa confesa. Entonces, ¿qué opina la gente de esta peculiar justicia argentina, muy sospechada y con muchos problemas de imagen? Pero antes, una pequeña encuesta sobre un tema que está ahora un poco cajoneado, pero que a muchos nos preocupa, que es un proyecto que tiene el gobierno de despenalizar el consumo de drogas. Esto es una encuesta de la Universidad Nacional de La Matanza que hizo Raúl Aragón en Capital y Gran Buenos Aires. Y sorprendente el rechazo que tiene, que el 70,3% de la gente en Capital y Gran Buenos Aires, o sea, muy representativo para todo el país, prefiere que continúe siendo ilegal, y solamente un 20% está definido a favor de la despenalización. Y a esa gente también se le preguntó si despenalizando el consumo de drogas habrá más o menos adictos, y hay un 54%, la parte roja de la torta, que dice que habrá más adictos. Por ese motivo, ese proyecto que estaba casi a punto de entrar, y con la mayoría que tiene el oficialismo en el Congreso de salir, está cajoneado. Mi opinión humilde, por suerte, porque si no, chanza, ¿no? En un país en donde prácticamente, no por ley, sino de facto está prohibido el dólar, que esté prohibido, que esté permitida la droga, mucha gente podrá decir no podemos cuidar nuestros ahorros con el dólar, pero por lo menos nos fumamos un porrito y decimos no future, quédate. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas.
La hora de Maquiavelo. Bueno, estamos con, usted lo conoce, Roberto Varga, el hombre además de periodista, es consultor, y lo tenemos a José María Rodríguez Saráchaga, que es uno de los más conocidos entrenadores de oratoria y de discurso de muchos políticos. Uno de los que tiene ahí en su cartera, en su haber, es a Mauricio Macri y otros tantos, con la pregunta de, veamos un poco, repasemos a la presidenta. Vas a poder ver. A nosotros vas a poder ver. Falta otras cosas más. Vas a poder ver, Salustiano, la suerte que tienen. Más buenas que el usted. No, que voy a ser buena. Soy como una más. Siempre me gustó ser una más. Vos, Fernández, me parece que estás primero de fila con Bonetti, además. Vos primero de fila con Bonetti. La cabra clonada que cloné yo, que clonó que se llama Victoria, que la dejamos también. ¿El qué? Los pollos me están haciendo así. Los pollos. Muy buenas tardes a todos y a todas. No, muy buenos días, che, que hoy es día, estamos a pleno mediodía. Ay, qué gracioso que estás, Aníbal Fernández. ¿O qué tomaste, Vivaracholo y a la mañana? Bueno, un repaso de las cosas. Esto es una chance, son las cosas más graciosas de nuestra presidenta en los últimos discursos, pero a mí me sorprende cómo Cristina maneja su gestión a través de discursos, 1 y hasta 2 por día, todos los días, y hasta maneja la comunicación interna. Ahí le hablaba, le da órdenes a los ministros, muy al estilo a lo presidente de Chávez. ¿Está funcionando o se le puede recomendar a la presidenta que baje un poco la exposición que tiene? Bueno, a juzgar por los resultados electorales habría que decir que está funcionando. Por lo menos por el último. Dicho esto, hay que ver cómo la coyuntura va acompañando, es decir, cuando vos tenés que empezar a dar malas noticias, que hasta ahora Cristina ha estado preservada de dar malas noticias, veremos a ver qué dice la gente de tantas apariciones y tantos retos en cámara y tantos llamados de atención, porque bueno, lo que hoy te cae simpático, mañana te puede caer muy antipático, sí, ¿no? Ahora, Cristina, por ejemplo, mucha gente dice, pero no habla de la inflación, pero no habla de la inseguridad, y sin embargo, ella tampoco habló de la inflación y tampoco habló de la inseguridad en octubre y ganó, y cómo ganó. Eso, no tenías, también tenía un tema del voto lástima que ya se agotó, y también tenía el tema la conmiseración de la opinión pública por la viudez, es como que ya... Tenía un periodo de gracia que le perdonaban todo porque pobre y lloraba, pero y la gente se cansa. Sí, aparte vos podés comunicar mal un tiempo, pero llega un momento que... Sí. Ahí de todos modos me parece que hay una polémica abierta acerca de la buena o mala comunicación. Hay que admitirle al kirchnerismo y a Cristina en particular que cambió la manera de comunicar, es decir, rompió los moldes, rompió las reglas. La gente o el ambiente le reclamamos conferencia de prensa, ordenamiento en la manera de comunicar, que los ministros del área comuniquen las resoluciones del área. Eso sería, digamos, un país normal y corriente. La Argentina no lo es, me parece que no lo va a hacer. Creo ahí sí, ya te dejo lo siguiente, me da la impresión que el déficit lo sigue teniendo la oposición. Tomemos el último ejemplo, el anuncio de Cristina en materia de viviendas usando los recursos de los jubilados. Bueno, ¿dónde estuvo la contraconferencia de prensa o el contraanuncio? Es decir, Mauricio Macri llamando a conferencia de prensa y diciendo, miren señores, nosotros nos oponemos radicalmente a esta medida porque se van a usar irresponsablemente los recursos de los jubilados y se va a desfinanciar la caja de los jubilados. Si usted presta el 4% anual con una inflación del 25%, le está haciendo perder plata a los jubilados. Atención con esto porque van a vaciar las cajas. Esa declaración no estuvo. Entonces yo digo... Ni siquiera de Mauricio Macri, de quién uno podría decir, perdonémosle a Mauricio Macri porque todavía es intendente. El Frente Amplio Progresista de Wiener. Pero del Congreso, del que se esperaría todos los días, ante cada anuncio, no te digo contraanuncio, pero un planteo de está bien, está mal, y si está mal, ¿qué alternativa? Nada. Pero mirá, yo en un día en Twitter puse, parecido al ejemplo tuyo, el ejemplo de cuando salió a decir, voy a sacar ese plazo fijo viejo que tengo y lo voy a especificar. Dos cosas. Uno,
La oposición tendría que haber dicho que un plazo fijo no es así cuando es de más de 3 millones de dólares, no es algo que tenía olvidado en un cajón. Y dos, que hacerlo después que te mandan en cana a los medios no es un acto de patriotismo. Jamás lo dijeron. La oposición tiene menos reflejo que la mole con Treta y Roinol encima. No se le hace el seguimiento. Locos. Un caballito de batalla que está usando Cristina permanentemente, que abusa de él y que por lo tanto muchas veces falsea datos objetivo de la realidad, es el tema del escenario internacional, para cobijarse en la situación argentina. Entonces se agarra de caso... Sacó mucho rédito y le sigue sacando. Con lo de Nueva York, donde... Bueno, pero a ver, un consultor, digámoslo, Zuleta Puseiro, dijo que teníamos que esperar, cuando termine el viaje de Cristina, todavía falta Los Cabos y falta lo de Río, donde se reúne con el grupo de los 20. Exactamente, una subida de Cristina en la imagen. Todos somos conscientes que Cristina perdió puntos. Zuleta dice que al cabo de este round trip, Cristina va a venir con una imagen mejorada, porque dice que el escenario internacional la favorece mucho. Entonces yo digo, ¿dónde está el planteo del arco opositor para frenar determinadas cuestiones que hacen a la agenda internacional? Cuando se dice, por ejemplo, no, porque gracias a Dios vivimos en Argentina, fíjate lo de España. Bueno, alguien le tiene que salir a explicar a los argentinos que la situación de España financieramente es comprometida. Pero ya quisiera... Pero es otra. Ya quisiera... En España no hay Tartagal. Bueno, ya, no, o sea, no hay Tartagal, explicáselo no a la gente. No hay villas de emergencia, todo el mundo tiene agua potable. No, y el problema era que las las chicas que trabajaban en servicio doméstico ya no se podrían ir de vacaciones a Suiza. Ese era el problema terrible de España. Entonces no el nuestro. Pero más vale. Si dejamos que Cristina diga que en España se está viviendo como se vive en la Villa 31, sí, claro, por todo respeto por la gente de la Villa 31, eso es parte de un relato, dejando que cuele una mentira muy grande. De un relato al que no hay oposición que le oponga a la realidad. Esto incluso hasta me hace acordar, yo viví muchos años en Alemania, cuando Alemania estaba dividida, obviamente vivía en Alemania occidental. En Alemania oriental, donde tenían una situación mediática todavía peor que la Argentina, en donde realmente no había acá todavía podemos ver el 13, lo podemos ver a la lata, no se podía ver nada. Acordate que no había Estado de Derecho. Teóricamente acá sí. No se podía ver nada que no fuera radio o televisión estatal. Les vendían una imagen recortada de Alemania Occidental como que era algo terrible. Cuando había una manifestación, que la había, porque una vez al año alguno protestaba por alguna cosa, decían, están todos muertos de hambre. Claro, uno iba de Berlín, que era más o menos como ir de Barrio Norte al 11, o de Palermo a Belgrano, ¿no? Y se daba cuenta la diferencia, era un mundo y otro mundo, y me parece que Cristina está logrando con el relato esto, de que el mundo se está cayendo y nosotros estamos más o menos bien. Vuelvo a lo que decías vos, que coincido plenamente. No hay nadie que se le pare enfrente, no hay nadie que le moje la oreja. Ponele que Macri yo no diría que le tienen que mojar la oreja, quizá es plantearle a la opinión pública un cuadro de la realidad que no es el que nos plantea el gobierno. Ponele que Macri no se anime él personalmente a decir, mira, esto es así, 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 la presidenta miente, decirlo así con todas las letras, llegó, ya que querés ser opositor, sé opositor en serio, pero ni siquiera tiene la viveza de mandar un segundo cuadro, de tener un Delía que salga a petardear. O alguien del Congreso. O sea, no se dan cuenta. Del Congreso uno espera el control, por ejemplo, a qué pasa con los fondos del ANSES o qué pasa con los subsidios al transporte. No hay absolutamente control una sí alguno. Es buena, hay que decirlo también, y se están anticipando. Por ejemplo, cuando está por salir el INDEC con su numerito falso, un día antes le anticipa la jugada. Pero es la única, la inflación. De esas hay que repetir muchas. Congreso. La inflación Congreso es la única que es la verdadera, digamos. Claro, pero es la única. Bueno, de esa hay que repetir muchas. De esa hay que repetir muchas. Insisto, cuando sale el anuncio del tema de las viviendas, de los créditos hipotecarios, que es un tema muy sensible, porque precisamente muestra un déficit enorme en tema habitacional. Otro tema, por ejemplo, se dice, no, se hicieron 800.000 soluciones habitacionales, 900.000. Bueno, pará, 900.000, no se hicieron ni 300.000 casas nuevas en la Argentina en 9 años. Y encima las que se hicieron son inhabitables, pero vuelvo a lo mismo, si vos salís a vender fruta y nadie te dice, che, mirá que está picada, mirá que está podrida, guarda, y la vas a seguir vendiendo. Bueno, entonces, mi pregunta aparte, es, volviendo al planteo original, ¿le da a Cristina para seguir haciendo esta gestión del discurso? O sea, todos los días un discurso. Hay una cosa que estamos viendo que es muy piola, que Cristina, y consciente o inconscientemente, sectorizó el discurso. Hay un discurso
ya dio por perdida a la clase media alta. Entonces, Seguro. todo esto que nos molesta a nosotros, a la clase media alta, a los que cacerolean, que admitamos no era justamente gente de la Villa 31, ese discurso le va a seguir molestando, pero ya los dio por perdidos. Ahora, en ciertos sectores, ese discurso prende porque justamente le apunta a la gente que no estudió, a la gente que no tiene recursos, a la gente que no se capacitó. Y a esa gente le sigue creyendo, porque aparte, y una cosa que estuvo muy piola en la comunicación de Cristina, que hay que admitirlo, es que con la cámpora y esas modas, generó una sensación de pertenencia en un montón de gente que no tenía sensación de pertenencia en nada. Claro, sí. Les dio como un cuadro de fútbol. Ser de la cámpora es como ser hincha de Boca. Sí. Me contaron que hay muchos adolescentes que se están poniendo en el Facebook el escudito de la cámpora. Sí. Sí, Sí. hay muchos adolescentes falsos que no existen, sí. que también lo hacen, pero... Bueno, Sí. pero Yo no, diría- yo te estoy hablando, fenómeno. yo te estoy Igual hablando existe el fenómeno. con nombre y apellido. Yo diría cosas que no hay que minimizar y que están muy bien hechas desde el punto de vista comunicacional. La Presidenta viaja a los Estados Unidos, va a Nueva York a hablar al Comité de Descolonización y te mete el mismo día el anuncio que Carlos Slim compra el 8% de Repsol YPF. Está bien, muy bien Es decir, manejado. Muy bien digámoslo, manejado. digámoslo. Sí, sí, esa la pega. Me A la parece que hora el en gobierno que tiene los ases en la críticos, manga a que la los hora, pone arriba de la mesa cuando hay que Sí. poner. a la hora en que los críticos Entonces, decían que nadie iba a invertir un centavo en el petróleo. Entonces, Ahora, hay que aclarar a la gente, porque en todo hay relato. Slim lo que hizo es comprarle a otro accionista. No hay un mango que vaya para No. YPF. Es una apuesta de Slim Sí. a que esas acciones No, se van a compra las acciones valorizar. Y caídas de hecho ya del hizo, grupo en Eskenazi. 24 horas ya hizo negocio porque las acciones subieron, como no iban a subir. Y la verdad que estuvo bien organizado. Los Muy bien golpes de organizado. efecto y la anticipación y el secreto. Son notables. Hay una cosa iba a decir de ajedrez, pero para hacerlo más popular, de fútbol, que la oposición nunca ve, que es la segunda jugada. Se quedan en el tiro libre y de contragolpe el gobierno le mete todos los goles. Claro. No anticipan que pueda haber una segunda jugada. Y tampoco la oposición, o nadie de la oposición, porque muchos me dicen, no, pero no hay una oposición, son distintas oposiciones, ninguno de la oposición se le ocurre anticipar absolutamente nada. La instalación la hace el gobierno. Bueno, Macri lo intentó con los créditos hipotecarios del Banco Ciudad. Sí. Como una medida defensiva para evitar, porque le quieren quebrar el banco. Como una medida defensiva para evitar que le quiebren el banco. No sé si hubo inside information, no lo sé, la verdad. Lo cierto es que una semana antes o 3 días antes sale Macri con esa jugada. Fue una Me parece de que es una las anticipación acciones más Yo inteligentes. lo que no sé, lo que tengo el dato es al revés, pero por ahí el dato mío es falso, que fue al revés, que inventaron un plan de urgencia porque Macri salió. Es lo que yo digo. Lo cual estaría muy bien. Bueno, Lo cual estaría bárbaro. Te demuestra que trabajan en materia de comunicación. Claro. Por eso digo, yo no lo subestimaría a ese sentido. No, de y por ninguna último, vamos a cerrar con una recomendación. Sí, una recomendación / decepción es esta, que es la siguiente. Sigamos siempre de cerca al gobernador Scioli, porque Scioli es un corcho, no hay manera de hundirlo. El kirchnerismo le tira con munición gruesa y él parece que no cede en las encuestas, esto según parece no cede en las encuestas, Sí. y el camino de Scioli es el contrario, es no contradecir, no pelearse, No hacer nada. le dicen de todo, no hago nada, lo único que hago es juntarme y sacarme foto con los famosos. Lo único que Será tiene el que hacer camino, Scioli, será el terminamos camino. acá porque nos echan, lo único que tiene que hacer Scioli es rezar que siempre le pasen la plata para pagar los sueldos. Sí. Nada más. Roberto Varga, José María Rodríguez Arachaga, en el próximo bloque, la opinión pública sobre la reforma o los supuestos intentos de reforma de la Constitución y una pregunta fundamental. ¿Qué pasa? Hablamos de la cámpora, ¿no? ¿Qué pasa por la cabeza de un militante fanático de los que hay millones hoy en Argentina que, ciegamente están con el gobierno y no quieren ver ni los temas de la inflación, ni los temas de la inseguridad, ni esto de que nos dicen que Modelo es una maravilla, pero no nos dejan ni siquiera comprar dólares? ¿Qué pasa por esa cabeza? ¿Cómo funciona? Vamos a hablar con un experto que nos va a hacer una radiografía y nos va a explicar cómo funciona la mente del militante. No se vaya. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires.
Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo, porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Total, yo hace años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. Soltame. Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia. Cada día más. La hora de Maquiavelo. Usted lo está viendo a Orlando D'Adamo. El hombre es psicólogo, dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano, lo dije bien. Además es consultor, consultor político, y vamos a hablar con él sobre lo que le había prometido. ¿Qué pasa por la mente del militante que vota ciegamente y no piensa, y usted dice, pero ¿cómo? Voy al supermercado, hay inflación, pero para el militante la del INDEC es la correcta. Bueno, algo pasa en ese cerebro, vamos a estudiarlo. Pero antes, una encuesta muy interesante del Centro de Opinión Pública, Capital, sobre uno de los temas que nos interesa mucho, la reforma constitucional. ¿Usted escuchó hablar de la intención de reformar la Constitución? No 50%, sí 43%. En Capital, el público más informado de la Argentina... La mitad no tiene idea. Más de la mitad no tiene idea. ¿Cuál será y ahora viene lo interesante, ¿no? ¿Cuál sería la principal razón por la que el gobierno quiere reformar la Constitución? Los porteños están bastante avivados. El 63% cree que es para la reelección. Y después, bueno, hay un 5% que dice beneficio de los Kirchner, con lo cual podríamos decir que hay una amplia mayoría que está al tanto. Sí, aparte de experiencias, la última reforma constitucional claramente apuntaba a eso. Fue para eso. Finalmente está de acuerdo con la reelección presidencial indefinida y acá, muy interesante, 70% de desacuerdo. Ahora, Orlando, esta que es una encuesta de Capital. De Capital. ¿Vos dirías que esto se traslada al resto del país? No. No, yo creo que generalmente cuando uno encuentra estas respuestas ve claramente el resultado de la elección. Cristina saca un 30 y pico % y las oposiciones a las cuestiones que se vinculan con su gestión siempre rondan el 65 y el 70, con lo cual esta es la respuesta de los votantes que están de acuerdo. Ahora, yo lo que no creo es que haya tanto apoyo en el interior como el que ya ha obtenido electoralmente. Bueno, ¿no? Dicen que... más allá del tema reposo, hay que recordar que la presidenta trató de imponer un candidato como procurador general, o sea, jefe de los fiscales, que le había sugerido a Amado Boudou, que era un amigo, y que era realmente un tipo tan impresentable que finalmente no lo pudo imponer. Hay muchos que dicen que después de lo de reposo, Cristina tiene que esperar hasta las elecciones de medio término del año que viene para ver si mejora su situación en el Congreso, como para ahí sí lograr la reforma. Lo que pasa es que ahí están las dos cosas que siempre se previeron como un problema luego de la elección, que es los problemas económicos que iban a ir avanzando y se iban a ir agudizando, y el problema de la sucesión, porque no hay tanto tiempo, porque para que ella pueda ser candidata hay que llamar a una asamblea legislativa, hay que conseguir los 2/3 primero en el Congreso. Es un proceso de un año. Es un proceso largo. Entonces, ojo que ya dentro de poco se nos va a haber terminado este año y los tiempos se empiezan a acotar. O sea que va a haber a la tensión económica se va a sumar la tensión de la sucesión. Sí, por otra parte también me imagino que Cristina debe decir, si yo no logro instalar por lo menos el tema de mi reelección, soy patorrengo a partir del 2013, a menos que haga una elección formidable, ¿no? Pero antes de terminar, una pregunta en anticipo. ¿Cómo puede ser que en la Argentina, en donde desde la época, digamos, después de la época de Perón del 45, ¿no? Me refiero al 45-50, no se producía un fenómeno tan masivo de militancia fanática? Yo que soy tuitero, usted me puede seguir en Twitter, no sé si le pasa por ahí el Twitter para seguirme, sigo a muchos tuiteros fanáticos, y digo, algunos reales, hay algunos que son truchos, pero algunos que son reales, jóvenes de carne y hueso, jóvenes universitarios, que de repente te dicen, están de acuerdo con que no hay inflación, están de acuerdo con que no hay, o si están de acuerdo que hay inseguridad, te dicen,
bueno, pero la culpa no es del gobierno, la culpa la tiene Menem o cosas por el estilo. ¿Qué pasa por esa cabeza? ¿Cómo funciona? La cabeza de la persona fanática políticamente es la cabeza del dogmático. Hay que entender una cosa, la gente, uno de los mayores temores que tiene es el de la incertidumbre. Y los dogmatismos, amparados en la construcción sofisticada, como yo escuché decir hace un ratito, y acuerdo totalmente, en relatos realmente muy sofisticados, te otorgan identidad, te dan respuestas, te otorgan como un guión de la respuesta que vos tenés frente al problema que te aparece, te otorgan la posibilidad de sentir que ciertos sueños y anhelos que pareció que no se iban a ir a conseguir nunca, existe la posibilidad que se den. Aunque no sean ciertos, aunque por ejemplo no se hayan construido 1 millón de casas, sino por ahí la cuarta parte, aunque la inflación no sea del 9, sino del 30. Son daños colaterales. Acá lo importante es el modelo, es un proyecto a largo plazo, es un ideal, y la gente joven es particularmente, en esta época y en otras, proclive a tomar, digamos, o a apoyar a ideales que se concretaran en el futuro, y que todas estas cuestiones empiezan a ser periféricas. Hasta hemos escuchado hace no mucho decir que la seguridad jurídica era una cuestión menor, ¿no? Claro. Entonces, o que la inflación era una cuestión solamente de la clase alta. Todas son cuestiones menores, los problemas de corrupción, pareciera, ¿no? Los problemas de corrupción, los problemas de inflación, los problemas de seguridad jurídica, al amparo de ese discurso que nos va a ubicar en un lugar extraordinario, por supuesto, en la medida que la economía lo ha permitido todos estos años, ¿no? A los jóvenes les gusta. Tanto es así que el gobierno tiene un proyecto para que en la próxima elección ya puedan votar chicos de 16 años, porque ve que en los adolescentes ahí tienen más adherentes todavía. Me decían que muchos chicos en el Facebook se ponen el logo de la cámpora. Sí, pero ojo con la volatilidad. Mirá que esto ya le pasó a Obama. Obama consiguió una enorme adhesión de voto joven, pero es un voto joven muy idealizador del candidato y de la situación. Ojo que cuando se pierda esa situación, si es que esto llega a pasar, puede ser que no suceda, son los primeros en irse, ¿no? Son los primeros en irse. Interesantísimo. Mire, usted ya sabe, me ve La Hora de Maquiavelo, ya sabe cómo funciona, ¿no? Ahí a ver si podemos ver en la web, lahorademaquiavelo.com. De todos modos, ya conoce nuestro canal en YouTube, La Hora de Maquiavelo. A la izquierda, el programa para repasar. A la derecha, esta entrevista que vamos a hacer con Orlando D'Adamo, que dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano. Y vamos a seguir con esta encuesta en Capital, sumamente interesante, en donde vamos a ver qué opina la gente del vicepresidente Vudú en problemas judiciales importantes, y qué opina de la justicia, de la justicia en Argentina, si es igual para todos o no es igual para todos. Pero fundamentalmente lo que le vamos a pedir a Orlando D'Adamo es que nos ayude a entender en profundidad, y por eso le digo, va a ser una charla un poco más académica. Igual, sígala en profundidad, cómo funciona la mente del militante. No solamente para entender cómo es que millones de jóvenes se han vuelto fanáticamente kirchneristas, sino también para entender qué podría ser la oposición para que por ahí, no te digo que se vuelvan ni fanáticos ni tontos, el chiste ahora es militontos, sino que de repente adhieran con un poco más de entusiasmo a políticas diferentes. Así que yo le digo, mientras tanto, mire, como hace ya más de 10 años, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22, y después usted sigue online. Chao.